Bueno, Andrea, nos gustaría que compartieras con nosotros algunos aspectos básicos de tu formación como artista visual y algunos datos generales sobre tu trayectoria también. Bueno, yo estudié 3 años pedagogía en artes en la Universidad de Concepción y después estudié 3 años de licenciatura en arte en la Universidad de Chile. Y ahí saqué la mención de fotografía, que es el medio con el que yo trabajo habitualmente. Y bueno, ahí empiezo un poco trabajando de manera como individual con algunos proyectos que tenían que ver un poco con lo que estaba desarrollando para mi tesis, y después ya me vuelvo a Concepción y ahí empiezo de a poquito a conocer más gente y a insertarme como en el mundo también de los colectivos, del trabajo colaborativo. Y esa es también la otra línea en la que se desarrolla mi trabajo. O sea, en el fondo son como dos líneas, una línea que es como un trabajo más personal, como autoral, y el otro que es el trabajo de trabajar en colaboración con otros todo el tiempo. Y ahí soy parte del colectivo Caja de Cartón de fotografía y de Mesa 8, que trabajamos arte y comunidad. Muy bien. Con relación a tu proceso de obra, digamos, me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son tus líneas teóricas o los procesos reflexivos detrás de tu producción de obra. Quizás a través de una misma obra como la que tienes acá, que nos pudieras contar un poco de eso. Los procesos reflexivos. Sí, como que hay varias líneas. Yo como trabajo un poco desde la dispersión, soy un poco dispersa, eso lo debo reconocer. Y entonces hay varias líneas. El trabajo como con el colectivo es una línea que tiene que ver más con lo editorial, en donde hemos hecho varias publicaciones y nos interesó mucho invitar a otros autores de fotografía a nivel nacional y latinoamericana, sobre todo enfatizado en región. Y está la otra línea, que es ya el trabajo más con temas de género, donde trabajamos también con Gabriela Rivera en un proyecto que actualmente continúa, que es Ofrendas Fotográficas, que es un archivo por la no violencia hacia las mujeres. Trabajamos temas de femicidio y de violencia. Y también está el otro lado, que es como el de patrimonio. Estamos trabajando con Mesa 8, ahí trabajamos arte, comunidad y temas de patrimonio. Andrea, con relación a tu proceso de formación y tu trayectoria como artista visual, me gustaría, digamos, con toda libertad que tú pudieras relevar, digamos, o poder comentar si has tenido algunos referentes en tu etapa de formación o actuales que hayan impactado en tu proceso de obra. Bueno, siempre tengo ahí como no sé, me cuesta un poco responder esa pregunta, casi siempre los referentes, pero creo que los referentes quizás no es que sea solamente uno, sino que pueden ser varios y que son también de distintas disciplinas. Claro que sí. Entonces hay influencias como del cine o algunos fotógrafos y fotógrafas que siempre me han interesado, me han llamado la atención, me llamaron la atención en un momento para meterme en esto también de la imagen, pero creo que los referentes tienen que ver con los mismos momentos que vas viviendo y lo que vas circulando ahí. Por ejemplo, en etapas de cuando estaba estudiando en Santiago, había mucho, el área de extensión era maravilloso, entonces había muchos seminarios y muchas ponencias todo el tiempo de distintas disciplinas, o sea, distintas áreas de trabajo en el arte, entonces era muy interesante. Por ejemplo, ahí conocí el arte sonoro y también ahí quizás hay algunos referentes que me interesan o que siempre me están dando vuelta cómo poder incluir en una obra. Entonces de ahí de a poco es como que se fueron acumulando y yo creo que por ahí va un poco eso, pero así como un autor o dos autores que han marcado el desarrollo de mi trabajo no podría decirte tal. Bien. Con respecto a lo mismo, en el marco de tu proceso, digamos, de formación y trayectoria, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre los procesos, digamos, o las líneas teóricas o procesos reflexivos detrás de tu producción de obra. Bueno, ahí en mi producción de obra yo puedo reconocer como que existen 3 líneas más o menos de trabajo, en las que estoy también trabajando ahora, que es una línea autoral, que ahí está más relacionado con el tema de género, como también yo desde reconocerme y saberme mujer en este mundo y en este sistema y con la cultura en la que hemos sido criadas, puedo hacer un trabajo que tiene que ver más con lo autoral y lo autobiográfico también.
Y las otras líneas son ya de trabajo más colaborativo, que es lo que hacemos con el colectivo, que tiene mucho que ver con trabajos de edición y de publicaciones. Desarrollamos una revista y también desde ahí trabajar con el tema de las conexiones con otros pares a nivel nacional y también latinoamericano. Y la otra arista de ahora es también el trabajo con patrimonio, que es como algo que siempre me ha llamado la atención. Y ahí trabajamos con Mesa 8 y actualmente en un proyecto de patrimonio industrial. Bien. Con respecto a la elección, digamos, del soporte con el cual tú trabajas, en este caso que es la fotografía, me gustaría que nos comentara cómo llegas a ella y qué implicancias tiene en tu trabajo esa elección, digamos, de ese escoger, digamos, la fotografía como un medio de expresión tuya como artista visual. Viene desde cuando estudiaba pedagogía acá en Conce, el último año, no estaba muy encantada con la carrera y ese año nos hicieron fotografía por primera vez, fotografía analógica. Y ahí como que me maravillé con ese proceso y desde ahí empecé a desarrollarlo más desde una manera autodidacta también, no tan técnica. Ya cuando me fui a Santiago pude descubrir ya el universo y todo el lenguaje y las posibilidades que existen también a través del aparato fotográfico en sí. Pero sin embargo trabajé mucho con fotografía estenopeica, que es un proceso muy sencillo, muy primitivo del origen de la imagen en el fondo fotográfica. Y desde ahí también fui haciendo como conexiones con lo que vivía, con lo que pasaba y cómo de ahí conectar también este proceso significante con lo que quería decir detrás. Entonces trabajaba mucho con lo residual, con la ciudad, con el reciclaje y desde ahí de ahí fui pasando a lo digital. Entonces ahí fue como varias líneas. Pero creo que llegar a la foto tiene que ver con una historia más como familiar, o sea, siempre me gustó, o sea, recuerdo cuando por primera vez me pasaron la cámara y pude sacar una foto como con la familia, y eso fue como, no sé, un acto que como que me dio un poco de poder, como que me gustó eso también. Y desde ahí ir encuadrando y pensando. Pero todo el descubrimiento fue ya cuando entré a estudiar a la U y descubrí como más este universo y todas las posibilidades que el arte también te da para poder trabajar. Bien. ¿Cuáles dirías tú que han sido las exhibiciones más importantes de este tiempo, de tu trayectoria como artista visual? De las más importantes, yo creo que te interese conversar. Sí, yo creo que un proyecto que ha sido muy importante este último tiempo ha sido el de ofrenda fotográfica, un archivo por la no violencia hacia las mujeres, que desarrollamos en conjunto con Gabriela Rivera, y desde Santiago y yo desde acá de Concepción guiando la región, las regiones, y ese fue un proyecto muy, muy importante que hasta hoy continúa y está en un proceso. Y creo que es importante porque es interesante porque desde ahí nos salimos un poco del espacio museal en sí e invitamos a distintas organizaciones activistas a participar y a conectarnos con mujeres que están trabajando el tema de la violencia y que han estado ahí desde distintas aristas hablando sobre este tema. Entonces fue bien interesante lo que fue pasando a nivel de la itinerancia y todas las conexiones y las redes que se fueron dando ahí. También el hecho de que tiene intervención en el espacio público, acción callejera, eso también nos dio pie para poder pensar la imagen desde otra forma, ir construyendo y de ahí se fueron desarrollando otros proyectos. Empezamos desde lo que pasó acá en Concepción con ofrendas, trabajamos con un grupo de mujeres, exhibicioneras políticas, hicimos un mural fotográfico el año pasado, de una creación colectiva y de ahí saliendo procesos muy interesantes también. ¿Tú has realizado también algunas residencias durante el año pasado que han sido interesantes también para tu propio proceso, digamos, como fotógrafa? Sí, dos residencias con el colectivo. Estuvimos el año pasado en la 9ª región, o sea, el año pasado en la 6ª y el año pasado en la 9ª. Y procesos también interesantes porque son procesos de trabajo en comunidad y donde armamos siempre desde la colaboración. Entonces también esa es como otra línea que me gusta seguir como en procesos de producción de obras.
porque creo en el fondo que también ahí hay como una postura política que me interesa también desarrollar, que va un poco en contra de cómo en el sistema en el que vivimos hoy en día estamos atomizados y en el fondo viviendo desde la individualidad. Y creo que una de las formas de poder hacer resistencia también es como empezar a trabajar en colectividad y organización, y desde ahí también distintos procesos para poder llegar a construir desde ahí. Entonces ha sido interesante también por ese lado trabajar en las residencias. En el contexto de ofrendas, aquí tenemos una de las fotografías que participó, o sea, bueno, que es parte de la exhibición. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre ella, a nivel quizás técnico también, con respecto a esta. ¿Es la única tuya en ofrendas? No, son varias. Son varias. Es parte de una serie. Ya. Sí, es parte de una serie. Nosotras en ofrendas hablamos sobre el tema de la violencia y el femicidio, pero desde distintas aristas y también desde aspectos que no son tipificados legalmente, pero que sí existen como femicidio. Bien. Y en este caso yo trabajo hace mucho tiempo atrás, antes de empezar este proyecto, me llamó la atención una noticia que era sobre Gabriela, una chica de San Fernando que se suicidó luego de haber sido violada por 3 tipos. Cuando ella supo que quedaron en libertad, ella se suicidó. Entonces esa es otra forma de femicidio, en este caso suicidio femicida. Bien. Que ahora también hay un caso que pasó hace poco en el verano aquí en Concepción también, de otra chica que se lanzó de un edificio, que también hay como dudosa procedencia de qué pasó ahí, de los hechos. También es una forma de cómo la violencia te lleva a cometer un acto también de femicidio, indirecto entre comillas en este caso, pero que también lo es. Entonces yo hice una investigación y fui a San Fernando, visité varios lugares y hice una conexión entre ese lugar y acá, donde yo vivía. Y también el tema de andar sola, en este caso es como andar sola en la noche, como en el fondo, ¿quién tiene la culpa? La culpa la tenemos nosotras, porque era muy tarde, porque andaba con los pantalones muy ajustados, porque quizás no me debería haber ido por esa calle, pero en realidad es una contrarreflexión también, porque no debería suceder, o sea, no porque tú andes sola o como andes, deberías estar propensa a que sufra un acto de violencia. Entonces aquí hay como ciertas preguntas y testimonios en las otras fotografías de casos de declaraciones de violadores, de códigos de la justicia, porque la violación en Chile casi nunca es penada, y habla sobre eso, esta imagen. Bien. Andrea, que nos contaras un poco cómo ves tú el circuito de las artes visuales a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional, y cómo te ves tú dentro de ese circuito, cómo te insertas en ese circuito. Lo veo activo, desde varias corrientes también y de varias resistencias, se podría decir, de varias trincheras. O sea, como que existe esta escena como más académica o formal. Y también existe la más alternativa, que es donde hay distintos espacios que están trabajando desde otros lugares y desde otras también metodologías y formas experimentales también. Bueno, y está por este lado esta red con colectivos fotográficos nacionales y también latinoamericanos, y por el otro lado la red como con mujeres artistas y fotógrafas, amigas diseñadoras también, antropólogas, sociólogas, que vamos trabajando y nos vamos uniendo también en distintos proyectos que vamos desarrollando en conjunto. Creo que también ahí pasan cosas muy interesantes, que es cuando estamos las mujeres unidas y la creatividad y la también sororidad se va siendo parte también de los procesos creativos y de los resultados de esos procesos creativos. Por ejemplo, ahora vamos a lanzar un fotolibro que hicimos en conjunto con Colectivo Las Niñas, con una amiga periodista, con otra amiga de diseño de Valpo, y nos vamos conectando y vamos desarrollando distintas plataformas y procesos se van visibilizando en libros o en exposiciones o en fotointervenciones. Entonces estamos ahí también, como esa red continúa y se va fortaleciendo todo el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Andrea.